En el libro de la verdad, los periodistas de los noticieros han encontrado una gran noticia. Han identificado que la reforma agraria de Gustavo Petro no existió, o que a lo sumo es algo minúsculo. Realizaron una exégesis. Comencemos a utilizar los términos religiosos en esta era. Interpretaron que esa reforma bandera, como ellos mismos lo dicen, esa política bandera del presidente Petro, tiene unos errores y fue exagerada. Hablan de unos miles de hectáreas que se compraron, entrevistan a alguien que participó en el gobierno y que había dicho que había errores. Ellos son muy hábiles en esa exégesis que hacen para mostrarle al incauto ciudadano o al pagano ciudadano mejor que no crea en la reforma agraria. Son muy hábiles para entregarle los elementos y que al final el ciudadano que está escuchándolos diga, que lo diga el ciudadano, ellos no lo dicen, diga, la reforma agraria no solo fue un fracaso, sino un engaño. Son de una habilidad, bueno, llevan décadas en eso, ¿no? A través del teleprompter, ya vi el término, a través del teleprompter construyen y han construido una democracia. Quiero plantearle lo siguiente a usted. Imagine que usted trabaja en un noticiero de estos. Todos los días se debe organizar la transmisión de la noche o del mediodía. Entonces, aquí hice una pequeña lista de lo que estoy seguro que hacen, por supuesto. Si yo lo hago para hacer esta reflexión, tomo algunas notas, pues seguro que ellos lo hacen con mucho mayor despliegue. Pero ellos, con esa exégesis que hicieron del libro de la verdad, tienen una alegría muy profesional, como les gusta decirse ellos mismos que son muy profesionales. Ellos no expresan satisfacción con sonrisas, no, es una alegría muy profesional. Entonces, imagínese que usted trabaja en un noticiero y está organizando la transmisión. Selecciona las noticias del día o de la noche, las ordena, le asigna un tiempo a cada noticia, conoce ya, incluso hoy por inteligencia artificial, cuáles son las que más impacto tienen, en qué momento transmitirlas, cuáles transmitir antes o después para que disminuya el impacto de otras que a usted le interesa que no tengan tanto impacto, pero que debe parecer neutral. Se asigna un espacio de tiempo a cada presentador para que infle la noticia, la exagere o la presente a su estilo, siempre, 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 siempre de acuerdo con los propietarios de los medios de comunicación, por supuesto. Yo diría que es casi como cada noticia se prepara como una escena de una obra de teatro. Ahora imagine que usted está armando esa noticia que encontró en el libro de la verdad sobre la reforma agraria. Y entonces la instrucción de todo el equipo y todos los propietarios y la clase dirigente es a demostrar que la reforma agraria fue un fracaso. Imagine que usted está en esa reunión
comentando sobre lo que encontraron de la reforma agraria. Yo a usted no lo conozco, no la conozco, pero estoy seguro que usted pensaría al momento de estar escuchando lo poco que se logró en la reforma agraria, que era apenas un comienzo, que nunca había habido y que lo más importante en todas las naciones es la tierra, la propiedad de la tierra, la casa, los cultivos propios. Y usted ya lo sabe. Como le digo, no lo conozco y no la conozco, pero usted conoce lo importante que es, y lo ha vivido en su familia, que es tener tierra. Yo estoy seguro que usted pensaría, ojalá el nuevo gobierno continúe y le dé una mayor expansión a la reforma agraria. Y lo comentaría en el noticiero. Usted pensaría, ojalá los títulos que no se pudieron dar en el anterior gobierno se den en este. Ojalá se cubra o se le entregue tierra a más campesinos. Ojalá haya más beneficiados, que usted puede pensar incluso personas que han trabajado para usted o familiares que han perdido tierra o los han desplazado. En Colombia todos hemos conocido muy cerca casos de personas que han sido desplazadas. Pero no, nada de eso se les ocurre. Es tal la fijación por negar, así sea una hectárea que se haya entregado, que de la manera como lo comentan entre ellos, el incauto ciudadano concluye, fue un engaño. Mire cómo, por fortuna, gracias a los pasados 4 años nos volvimos muy sospechosos de lo que editan en esos noticieros. Todos sabemos que la tierra, cuando se reparte justamente con justicia social, crea bienestar, paz. Sigamos en el tono de esta era que comienza. Jesús, bien sea el Jesús hombre o el Jesús Dios, estaba a favor de los pobres, pero no para que los pobres fueran eternamente pobres. Él no estaba con los pobres porque los pobres iban a ser pobres siempre. Estaba con los pobres para que se unieran y reclamaran justicia. En el pasado de todas las sociedades hay estudiosos que se hunden en ese pasado, lo conocen, quieren explorarlo, le llamamos historia. Las grandes revueltas que ha habido en la historia no es producto de unos cuantos bandoleros o violentos que simplemente quieren rebelarse contra un orden establecido. Si fuera muy justo ese orden, ¿quién se rebela? Piense usted, seguramente ha visto la película Espartaco. Tiene algo de mito, pero es una gran revuelta de esclavos en Roma. Una gran revuelta por la injusticia de la esclavitud, por los malos tratos. En el siglo XIII hubo una revuelta en Inglaterra contra un rey y por primera vez el rey se lo obligó a estar por debajo de la ley, porque era injusto que el rey estuviera por encima de la ley. Es primero las injusticias, los privilegios, los que al crecer y crecer y crecer y crean tanta injusticia, surgen las revueltas. Después de la peste bubónica, que la estudiamos tanto con la pandemia que hubo en el 2020, en el siglo XIV, hubo una cantidad de abusos. Se conocen mucho, sobre todo en lo que hoy es Italia. Y entonces hubo revueltas
¿Por qué? ¿Simplemente la revuelta surge espontáneamente de la envidia? ¿Es como un volcán que simplemente arroja una lava de revuelta de revoluciones sociales? No, son los privilegios no merecidos que condujeron a la Revolución Francesa, que después floreció tratando de crear sociedades más justas. Una amplia gama de ideas socialistas se llaman hoy. Una de ellas fue el comunismo. En fin, hay de todo, pero es primero que todo, son las injusticias, los privilegios no merecidos que crecen y los marginados se sienten abusados, esclavizados, maltratados. Surgieron los derechos humanos, o es que los derechos humanos fue el rey Luis XV o Luis XVI que se le ocurrió en un momento de sabiduría social proponer los derechos. No, primero había una situación en la que no había derechos y se reclamó algo que terminó llamándose derechos. Luego no es Gustavo Petro o cualquier otra persona, olvidémonos del nombre, no son ellos los que impulsan o presionan o al final conducen los países a las revueltas, a las revoluciones, a las transformaciones, a los cambios profundos, buscando sociedades más justas. Ellos son los encargados de las luchas, pero quienes crean las condiciones para que esas luchas se den son los gobiernos como los que hemos tenido en Colombia, los que tuvo Inglaterra en el siglo XIII, los que hubo después que llegaron a la Revolución Francesa, el absolutismo, todo eso es lo que creó las condiciones para que se llegue a esas transformaciones. Pensar que exterminando a unas ideas o destripando a los que defienden esas ideas se va a eliminar la percepción de injusticia, es tener una mente demasiado concentrada en los privilegios. Es creer que los privilegios se pueden esconder, se pueden presentar como algo merecido. Entonces, este hallazgo que encontraron los periodistas con gran alegría para poner en la mente de los ciudadanos que los escuchan los elementos para que la persona concluya y diga que la reforma agraria fue una injusticia. Pues ellos mismos son los que están colaborando para que en un tiempo surja nuevamente una movilización por la tierra. Y ni le digo qué pensaría un funcionario del nuevo gobierno que observa que hubo unos gestos, unos inicios, una fase inicial de una reforma agraria. Si usted estuviera en ese gobierno, en este gobierno, y observa que hay un comienzo de una reforma agraria que en todas las naciones se considera una de las políticas de mayor justicia. ¿Qué pensaría si usted estuviera en ese gobierno? Pues vamos a hacer la segunda etapa de una reforma agraria. Insisto, no lo conozco y no la conozco, pero estoy seguro que en su mente eso es lo que surgiría. Entonces, son estos libros de la verdad los que siembran y refuerzan y le dan contorno nuevo a las circunstancias que después se combaten,
a través de las revueltas y revoluciones para transformar las naciones. Esas son las semillas de lo que después son las grandes transformaciones. Hasta la próxima.